Transmitiendo misión para el patoso jueguín. Operación reseña. Revisión especial sobre entretenimiento ñoño aceptado. Codename Kids Next Door, o en español, KND Los Chicos del Barrio, fue una serie animada de Cartoon Network, creada por Tom Warburton, producida por Curious Pictures, estrenada el 6 de diciembre de 2002 en Estados Unidos, y el 5 de septiembre de 2003 en Latinoamérica, hasta finalizar el 21 de enero de 2008, concebida originalmente como la idea del piloto de 1998, Kenny y Chimpy, creada por Tom también, para Wata Cartoon, sobre un grupo de niños secundarios que molestarían al protagonista con sus travesuras, pero la cadena al darle más apoyo a estos, obtendrían su propio piloto llamado No hay piscina, estrenado el 20 de julio de 2001 en Estados Unidos, para el bloque The Big Pig, siendo escogido por el propio público para ser una serie que duraría 6 temporadas, equivalentes a 81 episodios, más 2 especiales y una película, bajo la premisa de un grupo de 5 niños con nombres clave, pertenecientes al sector B de una organización global para niños llamada la KND, viviendo aventuras y misiones para luchar contra la malvada tiranía de los adultos, que impiden a otros niños de disfrutar su niñez. Siendo sin dudas, una de las más grandes series que marcó un antes y un después, dentro de toda Cartoon Network en su momento, acompañando la infancia de muchos que crecerían con ella, y en lo personal, diría que es hasta mi favorita de la cadena, pero lamentablemente, es una serie que al paso del tiempo, desde que acabó, ha sido algo olvidada, muy en comparación a otras series clásicas del canal, por ello, en esta ocasión, hablaremos, reseñaremos y recordaremos bastante esta serie, a través de varios de sus puntos importantes a analizar y criticar, tanto objetiva como subjetivamente hablando, para averiguar y concluir si esta serie era realmente tan buena como muchos decían, o simplemente son exageraciones. Spoilers, claramente no lo son. Y así que sin más bla bla bla, empecemos. Rápido, dile a 4 que dé vuelta al camión. Yo soy 4. ¿Y quién va conduciendo? Empezando por lo fundamental, los personajes, que conforman el programa y le dan vida, iniciando con el protagonista, Miguel 1, alias número 1, un niño británico calvo, líder de su equipo, el sector B, que ordena y participa en las misiones en contra de los adultos, siendo él bastante listo, ágil, y comprometido en su puesto, siendo carismático, leal, protector y servicial con su equipo, igualmente formado por sus propios amigos, como Guillermo González Jr., alias número 2, un niño gordito quien es el inventor del grupo, creando armas y objetos útiles para su equipo, siendo bastante inteligente, y algo comelón, porque si no no estaría gordo XD. Pero es algo torpe a la vez, presumido, y cuenta chistes malos cada que se le ocurran. ¿Dónde se firmó la Declaración de Independencia? En Filadelfia. No, al final del documento. Aún así tiene bastante carisma, siendo uno de mis favoritos, Cookie Cute, alias número 3, una niña asiática, aunque no muy lista, hábil y concentrada en las misiones, lo compensa al ser la más alegre, dulce, inocente y optimista del equipo, quien se preocupa bastante por sus amigos y por los demás, quien ama bastante los peluches, especialmente los llamados simios arcoiris, pero ella, cuando se enoja de verdad, realmente saca a su demonio interno. Y además... Güero Torres, alias número 4, un niño rubio australiano, siendo el más rudo, valiente y fuerte de todo el equipo, pero también el más impulsivo, impaciente, ignorante, y el menos inteligente de todos. La palabra pollo no se escribe con Y. ¿Y si el pollo es griego, qué? Pese a sus defectos, es mi favorito del grupo porque me dan bastante gracia sus babosadas, y por lo funable que es al desagradarle mucho las cosas femeninas. Me invitaron a una fiesta de cumpleaños. ¡Claro, 4 ojos! ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! Pero poniéndolo al lado de 3, aunque sean polos opuestos, se renotaba varias veces que se querían más que solo amigos. ¡Órale! Los novios. Abigail Olivera, alias número 5, una niña afroamericana bastante relajada, sarcástica e inteligente, que se toma en serio las misiones casi tanto como uno, que en ocasiones, demuestra tener hasta más sentido común que él y su equipo, así como tiene una cierta adicción a los dulces.
En cuanto a otros personajes secundarios, mencionaríamos algunos de los demás operativos del KND, como Rachel McKinsey, alias número 362, la líder suprema de los chicos del barrio, mayormente presente en la base lunar de la organización, y en pocas palabras, también es bastante comprometida en su puesto, abordando carisma, pese a no aparecer demasiado. Número 86, la líder de desmantelamiento del KND, que se encarga de borrar la memoria de los operativos al cumplir los 13 años, y olviden que estuvieron alguna vez en la KND, al ser considerados adolescentes, caracterizada por ser bien enojona, que parece odiar a los niños masculinos sin motivo alguno, y sin mentir, llega a un punto en el que se la puede considerar como uno de los personajes más molestos e irritantes de toda la serie, pese a que no la odie, si medio cae mal, pero mínimo la llegan a reprender algunas veces, y tampoco aparece demasiado en el programa, habiendo más personajes que no son como ella, como Chad Dixon, alias número 274, considerado como el mejor operativo de todos, y el anterior líder supremo, pero que por motivos que explicaré más luego, lo dejó de ser, y entre otros más que veremos a lo largo de la serie. En cuanto a otros personajes secundarios y algunos recurrentes, están varios familiares de los principales, como los de 1, 2, 3, 4 y 5, pero solo destacaré a algunos como Monty 1, el padre de 1, que solo quiere pasar un rato de calidad con él, Tommy González, el hermano menor de 2, quien casi al igual que su hermano y su mamá, también es un inventor, pero algo berrinchudo, siendo una molestia tanto para su hermano, como para los demás del sector B, ya que quiere ser también un agente, aunque no se lo permitan, pero la verdad, es otro de mis favoritos, por motivos que más luego explico. Muchi Cute, la hermana menor de 3, que es casi parecida a ella, pero aún más infantil y cursi. ¡Pajaritos del amor, no vayan a fugarse! ¡Ay, qué niña tan cursi! Joey Torres, el hermano menor de 4, que no tiene tanta relevancia, pero está adorable, no hay que mentir. Y por último, la hermana mayor de 5, Cri Olivera, anteriormente la número 11, que pertenecía al viejo sector B, junto a 5, incluso siendo ella la que le enseñó sus movimientos de lucha a esta, pero al convertirse en adolescente, se volvió mala, y en la enemiga de 5, al formar parte de un grupo de adolescentes llamados los ninja adolescentes, que detestan a los niños, y se han llegado a juntar con otros villanos de la serie, para llevar a cabo sus planes contra la KND, dando aquí a finalmente hablar de los adultos o villanos que la serie posee, y cabe mencionar, que no todos los adultos son malos en sí, como ya vimos con los padres de los protas, solo aquellos que se consideren malos, incluso si no son adultos, como los de la otra cuadra, un grupo de niños mimados que hablan a la vez, con el objetivo de crecer, y ser adultos rápidamente, como a su vez, están en contra de la KND, y los demás niños, al obligarlos a que ellos los vean comer un pastel de cumpleaños cada 5 veces al año, y no lo compartan, pero que el sector B se encarga de impedírselos, y ellos son liderados por Padre, el mayor villano de toda la serie que desea la destrucción del KND, para la liberación global de los adultos sin ella, demostrando ser muy temible y respetable, pero también con algún que otro momento medio chistosón, que lo hace un villano carismático con más personalidad. ¡Yo no di permiso para una fiesta! Vaya, ¿y nadie me invitó? Tal vez soy malvado, pero no quiere decir que no me guste ir a fiestas de vez en cuando. También hay otros adultos villanos como lo sería Excusator, considerado como el peor y más débil de todos, siendo una burla tanto entre los niños como los suyos, teniendo solo poderes de lanzar papel higiénico y controlar retretes, pero sinceramente por lo bobo que es, de todos es mi favorito, ya que al chile tenía cierto potencial tremendo, como se ve en ciertas ocasiones. El señor jefe, y que no me refiero al que le da epilepsia de Smiling Friends. Es un señor que quiere deshacerse de los niños para que los padres sigan trabajando para él y gane más dinero. Barba Pegajosa, es un pirata que ama y roba dulces, especialmente a los de los niños junto con su tripulación, considerado como un rival para 5, debido a la adicción a lo dulce que ambos poseen, y me cae bien también. El profesor Triple Extra Grande, un científico loco que ya aparecía desde el piloto de Kenny y Chimpy, que suele tener partes mutadas de animales distintos cada que aparece, siendo bastante inofensivo realmente, ya que no más quiere hacer un cono de nieve perfecto para los niños, pero por su mala suerte siempre se lo frustraban sin querer, siendo también de mis favoritos por ser muy carismático. El Conde Tundácula, un vampiro con el objetivo de castigar a los niños que se han portado mal con tundas, o sea, un villano que en cuanto a su concepto, realmente no ha envejecido muy bien, porque o sea, un tipo que tiene como objetivo nalguearte especialmente en la noche solo por haberte portado mal, que parece hacerlo por mero gusto, y sea específicamente a solo niños, son altos red flags. Pero no más porque su existencia es muy XD, también es de mis favoritos, y es menos peligroso que Catarro Común, que aunque parezca un men que solo busca a los niños para darles gripa, en realidad, los busca para otros motivos ilícitos. ¿Nadie tiene algo inteligente que decir en este sitio web? Hola, lindura. ¿Qué tal un picnic? Es el primer día de polinización. Wing wing.
En general, es creativo como varios villanos de la serie, son arquetipos andantes de cosas comunes de la niñez, que muchos tal vez no nos gustaban, como el dentón, un señor que vende dulces a los niños para que se les pudran los dientes, y él mismo se los arregle, referenciando el miedo al dentista por no cuidarse uno los dientes, pero que con ese traje, me da más miedo que me haga otra cosa más dolorosa que solo darme muelas, o la superabuela, una anciana que le gusta engordar a los niños con comida asquerosa, como la típica abuelita que te sigue dando de comer a pesar de que le digas de que ya estás lleno, y muchos otros villanos o antagonistas de turno, que veremos a lo largo del show, siendo en general, un cast bastante diverso, y variado de personajes carismáticos y entrañables, especialmente el sector B, al ser un equipo con bastante química entre ellos, pero claro, no todos los personajes son absolutamente buenos, como 86, la cual mencioné, ya que antes de que se me olvide, hay otro personaje secundario y casi recurrente, que es aún peor que ella en la serie, y llama la atención, y precisamente no por buenos motivos, siendo Lizzie Devine, la novia de número 1, que en resumen, ella es bien ¡mamona! Debido a que está bien obsesionada con la idea de estar casi siempre en una cita junto a uno, aun cuando él está ocupado en ciertas misiones, y lo tóxica, agresiva, egoísta, posesiva y celosa que es con él. De ejemplo, la vez que le compró un casco a él, en su literal primera aparición, solo para controlarlo, y que este se pelease con sus propios amigos, solo para estar con ella, y varias cosas cuestionables más, considerándola así, como la personaje más molesta de toda la serie, y verdaderamente no se entiende por qué rayos uno le gustaba, a no ser porque ella estaba Muy gorda. y no lo culpo, ya desde pequeño el muy condenado sabía qué tipo de carne le gustaba para más grande. Pero hablando en serio, eso no le quita que Lizzie siga siendo bastante molesta y castrosa como personaje, que aunque tampoco odio realmente, al igual que la 86, la verdad es que si no existieran las dos, me daría como igual, hasta incluso eso mejoraría significativamente un poquito más la serie. Pero que por ciertas cosas que más tarde diré, incluso hacen cambiar por completo la percepción de uno hacia ella. Ahora, sin más, pasemos al siguiente punto, que es hablar de los diseños, la animación y el apartado visual de la serie. El diseño de personajes es bastante bueno y muy identificable a la vista, con un estilo que combina el semirealismo y lo exagerado y caricaturesco de un modo que, aunque puede verse algo simple, realmente tiene un cierto grado de complejidad y trabajo detrás de ello también, aunque con ello no le impide su creatividad en los mismos, cosa que se ve más en los diseños de los villanos de la serie, que con tan solo verlos, tienes idea de qué representan. Y donde más se juega la creatividad, es en el diseño de las armas y tecnología 2x4, que suelen usar los personajes, hecha a base de objetos comunes y corrientes de modo improvisado, para ingeniosamente convertirlos en objetos simplemente bastante chetados y complejos. Incluso se toman la molestia de crear modelos 3D a la hora de presentarlos si es necesario, o para otros momentos específicos del programa, siendo detalles que me agradan bastante. En cuanto a los escenarios y fondos, son bastante realistas, con mucho detalle e iluminación buena, que se acoplan bien en los personajes, sin sentirse sobrepuestos o falsos en ellos, aunque algo un poco negativo, al menos para mí, es que siento que algunos colores los veo un tanto apagados, o el aerógrafo en algunas partes lo veo un tanto feillo, o oscurín, pero cumplen con su objetivo de asemejarse a la realidad, sin verse tampoco muy planos o aburridos, incluso estarían perfectos como wallpaper. Otra cosa que tampoco es una queja real, pero sí podría ser un posible pequeñín saque de onda para algunos, es que también la exageración de lo caricaturesco en el diseño de personajes puede lucir algo bizarro en ellos, ya que en retrospectiva, si lucen muy desproporcionales, con extremidades ridículamente grandes o muy flacuchas para sus pequeños cuerpos, luciendo poco orgánicos, muy a diferencia de Pepper Ann, serie de Disney bien olvidada, que pienso hablar algún día, la cual tuvo al mismísimo Warburton como diseñador de personajes, y allí los diseños lucían un poco más orgánicos que en KND, pero se entiende que fue así, para remarcar el tono fantasioso y absurdo que tiene esta, al ser menos realista. Pero eso no evita que luego haya uno que otro diseño que desentone un poco con el resto, o hayan unos que estén un poco feos, pero esos últimos justamente son más como chiste, así como otros, que de un modo involuntario, me recuerdan a ciertas personitas reales. Otro punto algo negativo, son algunos diseños que se ven algo repetidos o similares a personajes ya existentes, lo que hace algo flojita la variedad de molde, pero lo dejo pasar, ya que hasta la propia serie bromeó con ello.
Para la animación, esta fue hecha en el mítico estudio de Rothcraft Studios, específicamente en la sede de Corea, de modo tradicional, pero con pintado digital, luciendo bien y funcional, para el tipo de serie que es, especialmente en las secuencias de acción, que la requieren, pese a que no rompa tanto su propia verosimilidad, es decir, no verás a los personajes seguidamente hacer movimientos locos con expresiones exageradas, junto a smears y frames chistosos, pero tampoco limita que los personajes tengan de vez en cuando expresividad y fluidez, en tomas específicas, aunque puede hacer que se vean medio raros o deformes, así como varios errores de animación que hay por ahí. Igual, sigue siendo buena animación, que aunque tal vez no innove o destaque por algo en particular, está bien lograda. Pero algo que debo mencionar, y es una cuestión de estética, que no me gustó mucho como se decidió al final, es que en las primeras temporadas, especialmente la primera, los personajes tenían contornos gruesos, pero progresivamente, y para la última temporada, ya los contornos están muy delgados, siendo algo que personalmente, no me gustó tanto la verdad, ya que siento que le resta cierta personalidad y expresividad corporal que tenían los personajes antes, junto a la movilidad de la animación, que la siento algo rígida, al mantener a los personajes muy dentro de modelo, impidiendo algo de flexibilidad para más fluidez, pero claro, tampoco está tan carbona como la animación moderna de Padre de Familia. Pero sí se puede notar un poco ese problema, siendo casi el mismo que tengo con otras series que pasan por ello. Pero ojo, con esto no quiero decir que menosprecio el trabajo de los animadores, y se puede entender que fuese así para abaratar costos, ya que las líneas gruesas requerirían más tiempo para unos diseños más estructurados como estos, que los de otras series de Cartoon Network, y no afectar realmente la calidad de la serie, siendo cambios más subjetivos que a otros si les pueden gustar más que a mí, o les da igual, así como esos mismos, de un modo remarcan un poco la evolución y el crecimiento de los personajes, como el de la serie en general, para estos episodios, pero eso ya será algo que tocaremos luego. Y bien, creo que ya es hora de ir al otro puesto. ¡Soy la reina de Xochimilco! ¡Soy la hermana de la reina de Xochimilco! Ahora, el tema del cual, sé bien que ya esperaban que hablara, siendo este el del doblaje, que al igual que el de otras series de Cartoon Network de su época, fue hecho en México en el desaparecido estudio de doblaje SwitchSync, mejor conocido como Doblaje hecho en México por Sensaciones Sónicas. Siendo dirigido principalmente por la fallecida actriz de doblaje, Lourdes Morán, que a su vez se encargó del casting de voces y la dirección secundaria, pero la más importante, fue de Óscar Flores, junto a su traducción y adaptación, siendo también el propio número 1, que junto a otros actores de doblaje como Luis Daniel Ramírez, Gaby Ugarte, Benjamín Rivera, Ariadna Rivas, Luis Alfonso Padilla, Mariana Ortiz, José Gilberto Vilchis, Andrés García y un gran etcétera más de actores de doblaje, conformando así un elenco bastante variado, con voces e interpretaciones que les quedan bastante bien a los mismos, y aunque no diré todos, destacaría a Óscar Flores como número 1, caracterizándolo con una voz que va acorde a su personalidad infantil, pero también demuestra sus aires de liderazgo, seriedad y lealtad a su equipo, siendo eso uno de los motivos por los cuales es su personaje más reconocible. ¡Escuchen! Si lanzan otro satélite, nos veremos forzados a tomar medidas más drásticas que simplemente derribarlo. Luis Daniel Ramírez caracteriza bien a Dos con una voz juvenil, que refleja bien su inteligencia, su torpeza, lo escandaloso y divertido que es. ¡Cerrado! ¡Pero si apenas es medianoche! ¡Aquí nada más ven la fea más fea! ¡Pégate pero no me dejes! Gaby Ugarte caracteriza muy bien la dulzura e inocencia de Tres, sin dejar de lado lo divertido, seria o enojona que puede ser. Nunca me dijeron si el de nopal con chicle era doble. Descuida, mostachín, no te dolerá nadita. Benjamín Rivera caracteriza muy bien a Cuatro, con una voz que refleja tanto su agresividad como la de su propia torpeza. ¡Anotación! ¡La mesa que más aplauda! ¡La mesa que más aplauda! ¡Le mando a la niña! Ariadna Rivas caracteriza muy bien el razonamiento, sentido lógico y el lado tanto relajado como serio de Cinco. ¿Qué tal si te doy mi tarea y olvido que acabas de decir esa tontería intento de bandido? Es mejor que saquemos a uno de esta isla antes de que empiece a besarnos a todos. Para otros personajes, también interpretan bien a sus personajes, como Andrés García siendo padre, demostrando bien su lado imponente y temible, pero también el cómico, que ya mencioné antes. ¿Cómo te atreves? ¡Devuélvemelo en este instante! Papi, no me hagas comer ese horrible brócoli, por favor. Incluso Igor Cruz, su primera voz, no estuvo mal. No toleraré más fallas. ¡Destruyan a los chicos del barrio o ya verán!
pero lo prefiero en Excusator, reflejando muy bien lo descuidado y estúpido que es. Nadie puede escapar a la incontenible ira de... ¡Termine Excusator! O mejor el Scuterminator o el Retrete Vengador. Hasta Patricia Acevedo hizo muy buen trabajo para reflejarlo ¡mamona! e irritante que es Lizzie, recordándome a otro personaje igual de amarillo que ella. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Dijiste que saldríamos esta noche! En general, la actuación es sin dudas buena, con caracterizaciones e interpretaciones que pueden igualar o superar a la original. A kid has been accepted into college. Un niño fue aceptado en la universidad. Y por supuesto, sin mencionar lo más destacable y recordable del doblaje, siendo sus modismos mexicanos. Ñaca, ñaca, sintieron mello. Junto a sus libertades creativas en los diálogos de la serie, Sí, soy tu papi Ricky. ¿Qué pasó? que mejoraban su factor comédico, con una cantidad de referencias que se basaban en su mayoría, en cosas generalmente populares de su época, que hasta niños de otros países además de México, podrían entender, como referencias al Chavo, El Chapulín Colorado, Pokémon, películas, canciones, o hasta otras series, y chistes que encajan bien con lo que se ve en pantalla en ciertas escenas. Good evening, passengers. We are now boarding flight 1100 to Rootin' Tootin', Dallas, Texas. Ay, señoras y señores, el vuelo 800 con destino a Monterrey sale pronto, así que córrale, raza. Y rupturas a la cuarta pared. Pero algo que también me gusta, es cuando hay hasta líneas que no son modismos como tal, pero que no hay en la original, añadiéndole más personalidad a los personajes. ¡Quiten sus sucias manos del timón! ¡Yo quiero navegar hacia un lado! O poner más comedia en ciertas ocasiones. ¡Mugre gorda! Ay, ¡perversote! Así como añadir chistes de doble sentido, que tampoco estaban en la original, o al sí tener, le añadían aún más doble sentido. Esto huele como a pescado. En cuanto a lo técnico, también es de dar mérito, por el hecho de que fue la primera serie de toda Cartoon Network en usar textos en español, lo que hace admirable la buena adaptación y traducción de los acrósticos, o sea, los nombres de los episodios, con algo igual o relacionado al tema del mismo en sus letras, directamente del inglés, o ya adaptado al español, aplicando igual a los nombres de la tecnología 2x4. Pero pese a todo lo positivo que he dicho del doblaje, para serles muy sinceros, con una opinión un tanto impopular, considero que el doblaje de la serie está un tantín sobrevalorado, puesto a que no era perfecto y no ha envejecido tan bien, porque primeramente, aunque los modismos llegan a ser divertidos y tampoco son súper frecuentes, algunos sí que los llego a sentir un tanto locales, con significados que antes no entendía muy bien, y que si no eres mexicano, como yo, que soy hondurenaco, ¿Era sopa de caracol? no serán tan divertidos porque no los entenderás, o al ser referencias a cosas tan de su época y al país, como una referencia al segundo piso, que tardó años en construirse en el periférico de la CDMX, y el mítico, Cuando sea grande, quiero trabajar con el peje. pueden ser cosas que aunque pueden dar gracia todavía, es muy probable que con el tiempo, y para futuras audiencias mexicanas, o de otros países, no entiendan y ni les dé la misma gracia como antes, al envejecer no tan bien. Incluyendo también otro tipo de referencias como las dirigidas al doblaje, que aclaro, estas me gustan, porque les sé al doblaje, y llegan a ser bien usadas en su mayoría. ¿Pero quién votaría por él? Me tengo que ir con mi primo Oscar Flores. Adiós. Pero en plan verlas siendo un niño para la época de la serie, que ni conoce esas cosas, darían algo de confusión por ser hasta muy específicas, como cuando en el episodio Abrazos, 4 se la pasa mencionando a Víctor Hugo, a un simio arcoíris y que le haga como Johnny Bravo, cosa que aunque me da algo de gracia, lo siento un tanto forzado, ya que posiblemente uno no capte la broma rápido. También pasa que en el episodio Presidente de la sexta temporada, número 2 adulto menciona a la ANDA, posiblemente por lo de la huelga del doblaje de 2005, pero digo, ¿qué niño va a entender eso? Y ni hablar de otras referencias aunque divertidas, aún sin entenderlas, no les veo mucho sentido ponerlas, como la broma semi-recurrente de mencionar el chocolomo, como si fuese chocolate, cuando esa cosa si ni siquiera lo es, aplicando también a la broma más recordada, mencionar a Luis Miguel cada que se podía, que aunque sí es chistosa, esa junto al... Ay, ¿qué me dice? Le digo, me dice, no, le digo, me dice, le digo, ay, ¿qué le digo? Podrían cansar un poco después de un rato, más viendo la serie de corrido, y dato chistoso, Oscar Flores nomás ponía esos chistes de Luismi, a modo de burla, porque le molestaba que a cada rato lo ponían a él, y no porque le gustara realmente.
tenía 356 primas, mi hermana, y todas veían a Luis Miguel todo el tiempo. Entonces imagínate la joda que era de oírlo, güey. Todos los días, a todas horas. Entonces por eso lo filtré en las caricaturas como sarta de burla. Pero todos los que lo creen al revés creen que me gusta, pero no me gusta. La decepción. La traición, amigo. Otro problema con el doblaje es que en su traducción se podían perderse ciertos detalles y características que tenían los personajes en su idioma original, como de que número 5 suele hablar en tercera persona, Yo tengo un plan. Number 5 has a plan. o el acento irlandés de 86. Good idea, number 3. At least someone's using their brain around here. Oye, eso rima. También hay momentos en donde la actuación suena menos potente que en la original, Interrumpir una tonta cena de adultos no es una misión. Interrupting a cruddy adult dinner isn't a cruddy mission! ¡No entraré! ¡No! I won't. cambios de nombre un poco cuestionables en retrospectiva, especialmente con 4, que le quita el sentido de que sea australiano, porque digo, ¿quién se llama realmente güero en la vida real? Algunas equivocaciones, bromas que de todos modos eran imposibles de adaptar o tenían más sentido en inglés. Well, that figures. Y por causa de los modismos, a veces una que otra referencia se perdía. Y para peor, estos podrían afectar cosas e intenciones originales algo importantes en las tramas de los episodios, como cuando en Presidente de la tercera temporada, cuando el presidente del cuarto grado, Jimmy, le pregunta a uno por quién votó en las elecciones, este último le responde con personajes del Chavo, con una intención medio fea de que él no votó a propósito por él, pero en realidad, mencionaba a una niña llamada Mozi Jenkins, justificándose que pensó que era una competencia de popularidad y no de elección. Y no es solo con ciertas escenas, sino que a veces puede afectar en la interpretación de algunos personajes, que parecen forzar los modismos o tonos chistosos, solo para dar gracia, cuando no deberían. Un ejemplo es Mauricio, personaje importante y respetable de un episodio de la serie, que para su segunda y última aparición le ponen un acento todo costeño que no tenía antes. Así que solo les agradezco a cada uno de ustedes por los mejores años de mi vida. ¡Vivan los chicos del barrio! Lamento decírtelo, pero como que te apesta la bemba. Lo que le quita cierta seriedad y respeto, al ser tomado como algo más para reírse, y aunque lo logre, lo siento un tanto innecesario. O Joe Baluca, un amigo de Dos, que en su primera aparición tenía voz normal, pero en la segunda, le ponen una voz toda fresona. ¿Guillermo González? Creí haber dicho a todos los civiles que volvieran a clase, o sea, también tú. Oh, ¡qué buena onda es Memo González! ¡No, por favor! ¡Ay, pero qué mala onda, qué mala onda, qué mala onda! ¡Eres de veras! ¡Ay, qué mala onda! ¡Ay! Que aunque sea graciosa, me desconcierta mucho, pero bueno, se les medio perdona al ser personajes secundarios, pero ya con el propio número 1 es otra cosa, puesto a que sin ofender a Oscar, a veces exageraba un poco su interpretación infantil, saliéndose ya de su liderazga personalidad, con tonos muy agudos o fresa. O sea, hello, creo que ya acabaron con mis vacaciones. O sea, te juro que no me tardo. O que a veces diga cosas tan de la nada como estas. ¡Tierra! ¿Cómo te extrañé? No te azotes, le digo, me dice. ¿Qué? Y personalmente, le hubiera bajado un poco esa clase de frases para uno, y siento que hasta 2 o 4, debían ser más aptos para decir esa clase de cosas que con uno, debido a sus personalidades cómicas, y por ello no se sentirían fuera de lugar. Y mi mayor problema con el doblaje, es que pese a mencionar que tiene una variedad de actores en el reparto, varias voces se podían repetir, en especial la de Óscar Flores, al tener tantos personajes con su voz a lo largo de la serie, y aunque al menos es en personajes secundarios o episódicos, modulando bien su voz y los tonos para oír diferencias. Destruyó la bicicleta de mi hermanito, eso sí que no es de Henderson. Relájate, mi chavo, mi equipo es una cosa tremenda. O que en inglés tiene ese mismo problema un poco, y prefiero 1000 veces oírlo a él repetido, que a un Urban en las 3 primeras temporadas del doblaje de Mad. Pero luego hay veces en donde hay otro personaje secundario con su voz junto a uno, y notabas mucho que era él. ¡Dos adultos! ¿Sí? ¿Contra los que peleamos? ¿No me acompañas con una limonada? Ay, no, gracias. Pero también hay ciertas frases en otros personajes, que tal vez por error, o por cuestiones de tiempo de los otros actores, él les daba su voz por breves loops. Muy bien, Betsy. Ganémosle a todos. ¿Y quién interrumpe nuestra agradable fiesta?
Pero lo peor, es que si bien los protas mantuvieron sus voces por toda la serie, otros personajes no corren con esa suerte, ya que había poca consistencia en sus voces, incluso importantes para la serie, cambiando casi con frecuencia en sus apariciones, sin tener voces fijas desde un inicio, siendo pocos la excepción a esto. Y aunque por ello algunos cambios estuvieron bien, y hasta mejores que las primeras propuestas, no supero a algunos como Sebastián Yapur como Conde Tundácula, al sonar también con esa voz. Quienes no paguen las multas de la biblioteca caerán en las terribles garras del Conde Nalgadácula. Solo para que cambiase, y este mismo jamás volviese a aparecer con algún otro personaje dentro de la serie. Y en serio, el estudio tenía más actores de doblaje reconocidos que participaban en otros proyectos doblados allí, que nunca aparecieron aquí, y debieron usar para variar un poco más el doblaje de la serie, incluso usar a algunos de los del doblaje original anteriormente perdido del piloto de la serie, no hubiese estado mal. ¿No son esos los chicos del barrio? Una horda de chiquillos malcriados, señor Manolo. Allá en el rancho grande, allá donde vivían, había una rancherita. Pero al final, pese a todo lo negativo que he dicho del doblaje, pareciendo que lo odio, realmente no es así, e incluso, lo considero como uno de los mejores doblajes de todas Sensaciones Sónicas, y mejor envejecido que otros. Lo que pasa, es que aunque no culpo a la serie por lo que diré, es que me molesta un poco lo sobrevalorado que está el mismo, justamente por sus modismos, mientras dejan de lado sus otros factores positivos, por la gran mayoría de los que recuerda la serie, cuando este doblaje al igual que cualquiera, tiene sus fallas, y siendo sincero, hasta me gustan más doblajes como el de las chicas superpoderosas, que aunque no destacaba tanto por los modismos, sí lo hacía por la selección y actuación de voz que muchos recuerdan con cariño, siendo eso lo que verdaderamente importa de un doblaje, ya que al final, los modismos son solo un extra para algo que ya está bueno de por sí, solo si es necesario. Porque luego si no lo haces tan bien como acá, y usas tantos y los exageras, involuntariamente lograrán que en vez de beneficiar la memorabilidad de la serie, la distorsionen, puesto a que he visto varios por ahí que al mencionar la serie, solo piensen en sus modismos, pero no recuerdan de qué iba en general, o siquiera sepan de qué iban los episodios en donde dichos modismos fuera de contexto, salían, y es irónico, puesto a que he oído a varios ignorantes afirmar esa mafufada, de que la serie solamente fue un éxito acá en Latam, y en su propio país de origen un fracaso, entre comillas, cuando eso no lo veo muy reflejado, al no haber tanto latino mencionar la serie casi recurrentemente, como si pasa con otros clásicos de la cadena, y cuando lo hacen es para justamente, hablar de los modismos, lo que ocasiona una especie de aprecio muy superficial y falsa a la serie, por parte de los latinos, mientras que con los gringos, sí he visto a muchos hablar y mencionarla, por lo que verdaderamente ofrecía. Y discúlpenme por lo que diré, pero no mamen, ni fuese como otras series de Cartoon Network, que verdaderamente casi nadie recuerda tanto en Latam como en Estados Unidos, durando hasta mucho menos que KND, cosa que aplico hasta con otras series. Pero ya dejando de hablar de mis resentimientos con la sociedad, como una opinión expresa la versión original, aunque no he visto mucho de ella realmente, no me parece nada mal, y me gustan un poco las voces de los personajes, como uno con ese acento británico, y su actor, se nota que hacía una buena actuación con el personaje. My back pocket, and in my armpit, and my sock, and under my belt, and down my collar, and my other sock, and don't forget my collar, and well, that's it. Además, aparecen varios actores angloparlantes reconocidos de ahí, incluyendo al invasor Sim Gringo. Pero aún así, no cambiaría el doblaje de la serie por nada, pese a sus defectos, pero aún así, seguiré pensando que pudo ser un poco mejor la verdad. Y ahora que ya he concluido el tema del doblaje, finalmente es hora de hablar ya de la propia serie en sí, continuemos. ¡Levántate y ponte de pie! ¡Dije que ya basta! ¿Pero qué? Si apenas empezaba lo bueno. Realmente tengo mucho por decir de la serie, y trataré de explayar cada una de sus cosas importantes, tanto positivas y negativas, lo mejor y más resumidamente posible, y si alargo de más sin darme cuenta, pues ni modo. El formato de episodios, aunque en su mayoría autoconclusivos, pueden entretener por sí mismos sin la necesidad de ver otros previamente para poder entenderlos, pero algunas veces tenían cierta cronología detrás, con varios detalles y referencias a episodios anteriores, así como hay episodios que son continuaciones directas de uno anterior en específico, o varios, por lo tanto, es más recomendable verse la serie en orden para no perderse de nada, pero al inicio, como con cualquier otra serie, su primera temporada es bastante simple, ya que iba más de presentar al sector B
y sus aventuras sin explicar demasiado sobre su mundo, formando apenas sus bases de lo que veríamos de a futuro. Los temas que se tocaban eran sobre típicos y cotidianos problemas de la niñez, pero exagerándolos en buen modo, con tramas imaginativas en situaciones relativamente normales, como la primera misión que vemos del sector B, de quitarles el pastel a los de la otra cuadra, pero para ello tenían que jugar con una niña que se convierte en una adolescente monstruosa cuando se enoja a lo Hulk, otra donde le quieren sacar la contraseña de la fábrica de helados a unos heladeros que no querían darles helados a los niños, solo para enfrentarse al final con un monstruo de helado, otro donde su casa está siendo invadida por nabos vivientes, enfrentarse a piojos gigantes que necesitan queso para ser derrotados, conocer a una anciana que se cree aún una niña que enfrenta a adultos, siendo este de mis favoritos por lo ridículo que es en buen plan, una loca que quiere tener a los niños como animales en un zoológico como exposición para los adultos, que los simios arcoíris de verdad existen, un bebé que en realidad tiene mente de adulto, y engaña a los KND haciéndoles creer que les dará su propio programa, solo para realmente usar su satélite, y tratar de convertir a todos en bebés. También, destacaría un episodio que iniciaría una tendencia de hacer varios más con tramas experimentales, siendo estos los episodios artísticos, en promedio uno por temporada, siendo el de Mosca el primero, en donde no hay diálogos ni sonidos, siendo meramente la ingeniosa composición musical, lo que refleja muy bien las personalidades y acciones de los personajes en este. Por último, también hay un episodio bien XD, con puro doble sentido, en el que los chicos van a un punto en una montaña en donde creen que los adolescentes van para convertirse en adultos literales, cuando lo decían de un modo que da a entender al espectador que con intenciones carnales de por medio, se convertirían en adultos de otro modo, para que al final resultase que era para convertirse en hombres que de verdad sí saben patinar, y todo se arruinase por el sector B, y su gran inocencia, siendo cosas que demuestran como los personajes, aun si sean agentes con todo tipo de tecnologías y madres raras, siguen siendo niños de todos modos, lo que enriquece un poco más su personalidad. Hablando del humor, el humor de la serie está divertido, claro, no llega a ese mismo nivel de atrevimiento y repercusión como el de otras del canal, debido a su objetivo de ser apta para todo público, pero tampoco por ello es demasiado suave o muy infantil, y eso le da su propia esencia, que te puede sacar más de una risa o una sonrisa, aún para los grandes, más si los sacas de contexto. ¡Caramelos, todos ellos! ¡Negros se volvieron! ¡Eran negros! Pero volviéndome a enfocar en la temporada, si no, a lo largo de la serie, tampoco se exalta de ciertos problemitas, siendo su exageración aunque parte de su encanto, también era su debilidad, debido a ciertos prejuicios de la niñez de su época, que viéndolos actualmente de grande, eran medio ridículos con mensajes un tanto negativos para los niños, porque ya saben, no hay que comer brócoli y col, porque son la peor cosa del planeta, que dejar que se te pudran los dientes y no cepillarlos está bien, y lo que más me ofende, es esto. Pero si era lógico que ustedes estuvieran con los adultos, ¿qué sabor tenían planeado compartir con ellos? ¿Durazno o ron con pasas? No manches uno, pero si ese sabor está rico, no juzgues sin antes probar. Pero ya dejando eso de lado, la primera temporada pese a esos defectillos en sus primeros episodios, progresivamente se ponía mejor, revelando más cosas y personajes más allá del sector B en menor medida, como la primera aparición de Chad, en donde sus padres congelaban a todos los niños de los demás sectores de la Tierra para que su hijo fuese el número uno de todos, literalmente, demostrando lo rotos que están, y simplemente no conquistan el mundo porque no quieren. Luego vemos la primera aparición de Tony, con una presentación algo fastidiosa, pero no tanto como la de Lizzie, que mencioné muy atrás en el video, ya que este solo quiere ser un agente igual que su hermano y sus amigos. Por último, en el episodio, Quieto, se muestra por primera vez la base lunar de los chicos del barrio, cerca del final, y hablando de finales, justamente el episodio final de esta temporada, es sin dudas bastante bueno, marcando una mejora de calidad para la serie, que a su vez, es el primer episodio de doble duración de varios, que mencionaré luego. Dicho episodio, va como los de la otra cuadra tratan de derrotar a los KND nuevamente, hasta que ellos y uno, los derrotan otra vez. Después, se nos da la primera aparición del mismísimo padre, quien les encarga a sus niños de derrotar al KND otra vez, sin fallar, mientras que uno, les habla a los chicos de lo difícil y preocupante que es el desmantelamiento al cumplir los 13, reflejando ese miedo a crecer y perder parte de su niñez, pero quedando claro que falta mucho antes de eso, hasta que los de la otra cuadra irrumpen en grande su plática, y por desgracia, no los logran vencer de nuevo
nuevo, y que gracias al puro cambia edades del bebé jefe, del episodio Cable TV, convierten a número 1 en adulto, y al ya no ser un niño, decide retirarse como líder de su equipo, hasta que lo vuelven a encontrar, pero lamentablemente cambiado a un uno arrogante, al que ya no le importa su equipo como antes, también, perdiendo a ese niño que fue una vez, ocasionando que los otros busquen devolverlo a la normalidad, yendo a buscar a los de la otra cuadra, para quitarle su puro, pero finalmente, uno regresa recapacitado, para quitárselos con éxito, hasta que padre, hace presencia para enfrentárselo, y al sector B, sigue siendo ágil, y al no tener ningún miedo, logra él, junto a sus amigos, ganarle a padre, regresando a su edad, mientras les enseña a los de la otra cuadra quiénes son los que mandan. Posteriormente, el episodio termina con ellos reconstruyendo su casa del árbol, sin preocuparse de cuánto tiempo les lleve, remarcando otra vez, que crecer llevará mucho tiempo. Concluyendo así, un episodio, y un buen final de temporada, que demuestra cómo este equipo, logrará estar unido y firme, pese a las adversidades, durante el tiempo que les quede. Demostrando que si te metes con uno, te metes con el resto del sector B. La segunda temporada no es muy diferente a la primera, al enfocarse todavía en las aventuras del sector B, pero presentaba nuevos elementos y cosas más acerca del mundo de la serie, como la inclusión del padre de 1, los padres de 5, junto a su hermana, Mushi Sanban, número 86 y 362, así como sus episodios siguen conservando ese tono imaginativo y creativo de la primera temporada, incluso superándola, con episodios como el de enfrentar al señor Fizz, un jefe de control de refrescos que no le permite a los niños tomar soda antes de los 13, al ser ilegal, una muy clara alegoría a tomar alcohol antes de los 18, otro donde resulta que la abuela de 2, junto a sus compañeros de asilo, pueden convertirse en adolescentes, bigotes vivientes que se quieren hospedar en las caras de niños y adultos, un calzón viviente encargado por los de la otra cuadra, para deshacerse de uno, con burlas al gran trasero de este, y una 3 que pasa revisándoselo a cada rato. ¡Qué rica cola! 2 volviéndose adolescente, para darle un beso a la hermana de 5, ya que está enamorado de ella, pero si me lo preguntan, lo preferiría gordito. Luego uno en donde Chester, un científico loco que usa a los niños con motivos lucrativos, hace un restaurante para que vengan tiburones a comer niños dentro de panes de hamburguesa, un plan que en retrospectiva, era muy retorcido, pero al menos nos da una de las familias más raras y tóxicas que hay. Hasta hay un episodio, que nos revela que Lenny, uno de los de la otra cuadra, resulta ser un operativo encubierto del KND que los ha salvado varias veces, siendo bastante inesperado a decir verdad, pero al final, no se deja muy en claro si de verdad lo era, u otra vez falló a propósito para dejarles ganar al KND. Para destacar en la variedad, hay más episodios centrados en un solo personaje, como el de uno teniendo que acompañar a su padre en un día de pesca, pero un niño random se lo arrebata en busca de nuevos papás, porque el suyo había dicho que se iría a comprar leche y jamás volvió, pero acá en Latam es más bien de ir por cigarrillos, y su clímax es un tremendo duelo de tubas, que es uno de los momentos más épicos de la serie. Otro episodio, es uno donde 5 busca probar un mítico cuarto sabor de helado, el cual iniciaría una clase de temática a lo Indiana Jones, en sus episodios, y hablando de referencias, la cantidad que veremos de esas en la serie, realmente van a ser varias, y un episodio de mis favoritos, que ejemplifica eso, siendo el segundo episodio artístico de la serie, es Reporte, donde cada uno del sector B, cuenta una historia diferente acerca de un cuadrado que tomaron a los de la otra cuadra, desde su perspectiva y personalidad. El de 1 es en 3D, parodiando a Matrix, el de 2 son tiras cómicas de superhéroes, el de 3, dibujos y garabatos infantiles, como son Atisa o Grafitos, el de 5 referencia a las animaciones de Estudio Supa, pero va más al estilo de la serie Ship en la gran ciudad, debido a su creador Mo Willems, que escribió para la serie, junto a un par de referencias a Ship en la misma, y mi favorito, el de 4, que es una parodia a Dragon Ball Z, y pese a no saberle mucho al anime, definitivamente tiene esencia, y me da risa. ¡Se me chispoteó! En cuanto a continuidad general, un episodio que da a pie a ello, es Sosten, en donde 1 y 2, creen que los bra, son bloqueos antiarmas para adolescentes, y deciden probarlos de Kree, pero ella al descubrirlos en el acto, ella enseguida comete actos brutalmente violentos hacia un par de niños solo por eso. Y a causa de la inocencia de 1 y 2... Es un episodio bastante divertido, pero plot twist, realmente los sostenes sí eran bloqueadores, y los veríamos hasta con adolescentes varones después, pero este episodio da hincapié a un pequeño arco, en donde Kree quiere ir a destruir la base lunar del KND, pero no pasó nada, debido a que en el final de temporada, casi tan bueno, o más que el de la primera, va de que 86 y los demás operativos de desmantelamiento, creen que 1 y el sector B ya cumplieron los 13 y deben ser desmantelados, pero 1 huye con éxito, pero su equipo es capturado, y le pide ayuda a Tony, para poder ir a la base
lunar e impedir que les borren la memoria, pero Tommy solo acepta si es aceptado como un agente del KND, por uno, y como no hay de otra, él acepta. Mientras en la base lunar, antes de que les borren la memoria, hay confesiones de por medio. Yo creo que tú eres muy lindo, 4 me gustas. ¡Oh, rayos! ¡Le gusto a la loca! Pero pese a ello, les empiezan a borrar sus memorias, pero llegan Tommy y Uno a salvarlos, pero lamentablemente ya no recuerdan quiénes eran, y terminan emboscados, pero plot twist, Uno revela que toda la equivocación fue un plan del mismísimo 274, para que nadie se enterase de que él ya cumplió los 13, gracias a cartas de invitaciones a su cumpleaños, cambiando las edades de los protas en la base de datos que estaban en las cartas, para que fuesen desmantelados y nadie lo supiese, por ello, él programó que la base lunar se vaya directo al sol, pero el resto del equipo aún sin recordar nada, junto con 4, terminan frustrando los planes de Chad, y lo llevan a esperar su futura desmantelación, pero Kree llegaba con el mismo plan de mandar la base lunar al sol, pero que Chad le dice de que eso ya lo intentó, pero al final ambos congenian y Chad se escapa junto con Kree, al ser ya un adolescente, acabando así el episodio. Demostrando como alguien tan respetado y leal como Chad terminó traicionando a toda su organización, pasándose al lado oscuro y convertirse en un nuevo antagónico para los personajes. O eso es lo que parece, pero ya hablaremos de eso más tarde. La tercera temporada, con cosas que no haya dicho antes, sigue enfocándose en el sector B, mientras vemos aún más de su mundo, pero para este punto, ya se siente diferente de las primeras 2 temporadas, pero sin dejar de tener sus cosas interesantes y entretenidas, con episodios como uno en donde el sector B queda varado en un mar de espárragos, con un monstruoso espárrago blanco que los acecha a los tiburones, a su vez referencia a Moby Dick, otro donde gracias a un casco de sueño de Chester, uno queda varado en una falsa utopía para niños, donde debe escapar de ahí, luego otro en donde si le quitas cartas a los nerds, literalmente se vuelven zombies, uno donde número 86 hace una pijamada porque no tiene amigas. ¿Y por qué será? Y 4 secuela vestido como chica, pero al final los ninjas adolescentes aparecen para robar el módulo de registro del KND, junto a Chad, quien también aparece en otro episodio con su respectivo rol de villano para destruir al KND. Otro episodio, es el de cuidar a un chico llamado Jimmy, que es el presidente de 4º grado, y debe ir al consejo municipal para hacer cambios a la escuela, pero plot twist, termina traicionándolos compadre. 2 episodios enfocados en 5, uno presentando a Heinrich von Mazapan, un viejo amigo de 5, del cual se volvió su enemigo, debido a un suceso que ocurrió en Guatemala hace mucho tiempo, lo que abre un mini arco acerca de estos personajes, para posteriores episodios, y el segundo, que es el último episodio de la temporada, es uno en donde una especie de hombre lobo, le come la tarea a 5, hasta descubrir que en realidad fue una niña de la escuela, que resulta ser una, pues, como decirlo sin sonar ofensivo, pues, un perro femenino que come tareas, y termina con que la maestra de la escuela estaba relacionado con ello. Por último, y de mis episodios favoritos, que también es el tercer episodio artístico de la serie, es Archivo, una parodia a uno de los segmentos de la película Animatrix, en el que uno cuenta la historia y origen acerca de cómo los niños crearon a los adultos, y cómo ellos se volvieron sus enemigos, hasta convertirse en familias, pero su final aunque te dice algo que crees que será muy importante para después. Ya se enteraron. Al final no llegó a nada, pero aún así es muy buen episodio, tanto que ganó un premio. Pero pese a las cosas positivas de esta temporada, hay al menos 2 episodios en particular, que son algo juzgables. El primero es Trasero, un episodio en donde a cada rato se burlan de uno, debido a una foto chantajista de su trasero que los de la otra cuadra le tomaron para que él dejase a la KND, y aunque gracioso en parte no mentiré, siento que es una trama medio rara en dar mucho énfasis a las partes privadas de un niño, y claro, sé obviamente que fue hecho con intenciones humorísticas, pero personalmente con tanto tiempo que llevo en internet, y lo traumado que estoy con él, sé qué clase de gente enfermita fetichizaría con esto, pero hey, al menos puedo hacer esto. ¡Déjame ver! ¡Maldición! ¡Miren ese trasero! Y con ese barro se ve más sensual. No quedaría por agarrar esas nalgotas. Y el otro episodio cuestionable, es el de la conjuntivitis, en el que 2 investiga el caso de que muchos niños en la escuela tengan esa enfermedad, presentando a Joe Baluka, un viejo amigo de 2, antes de que él entrara a la KND, y a la enfermera Claiborne, que al final resulta ser la villana, que estaba detrás de darle conjuntivitis a los niños, y usaba sus lagañas como cubierta para sus pasteles que él mismo 2 comía, y para rematar, al final se da a entender que para lo de adentro eran sus mocos, y que 2 en posteriores episodios, sigue comiendo esas cosas, siendo un episodio bastante oscuro para la serie, con una villana que puedo describir como una megalómana psicótica pendeja. Considerado hasta infame por sus fans, debido a que muchos les dio como asco o traumas, pero la verdad es que me gusta, debido a su ambiente detectivesco, que homenajea al cine noir, pero puedo entender su disgusto hacia el público.
Aún así, lo que verdaderamente destaca en esta temporada son sus episodios de doble duración, como el de Futuro, que es tan solo el primer episodio de la temporada, y ya es uno de los mejores de toda la serie, ya que nos muestra un futuro apocalíptico, en el que una loca misándrica llamada Madame Margaret, quiere convertir a todos los niños, en niñas, para que ellas solamente gobiernen la Tierra, pero un 4 viejo, y una nieta de 3 llamada Sally, la derrotarán, y aunque de los pocos fallos que veo a este episodio, son sus estereotipos de niños y niñas de la época, como niños ser solo sucios y ruidosos, y niñas todo de rosa y limpio, aún sigue siendo un gran episodio. Otro bueno es Fuente, en donde el sector B descubre que debajo de la escuela, hay una fuente rejuvenecedora que utilizaba la niña Leona Salibona, al ser realmente una vieja de 300 años, además de revelarnos de que número 1, es calvo, porque los de la otra cuadra lo dejaron así, y 5 no lo impidió, así que sí, no le hagan caso a esa matufada teoría de que uno tenía cáncer, y que todas las cosas de la serie se las imaginó. Por cierto, que pinche ternura me da la 3 bebé. Por último, está el episodio Graduado, en que padre convierte a todo agente de KND en animales, pero Tommy, quien recién se convirtió en agente oficial, sacrifica su puesto para salvar a todos, registrando a padre como un agente, siendo un gran episodio que demuestra tremendo desarrollo de personaje para Tommy, que pasó de ser un niño castroso, a un héroe que si no fuese por él, la KND ya se le caía el chahuistle, y por ello le doy mis respetos y se convierte en uno de mis personajes favoritos. Aparte, este se independiza, y se convierte en número T, para salvar a más niños, aun si no es un agente, pero spoilers, lastimosamente él ya no tiene tanta relevancia. La cuarta temporada se mantiene igual de bien que las otras, todavía con episodios entretenidos que tienen tramas con conceptos interesantes y creativos, destacando, por ser la única temporada con 2 episodios artísticos, siendo estos Comida y Amor, uno siendo un episodio en donde la superabuela quiere obligar al sector B a comerse su comida, a través de un musical metálico, y curiosamente una banda real de metal llamada War, participó para este episodio, y el otro es en donde los chicos hacen un musical escolar, parodiando a la obra de West Side Story, aunque la verdad yo creía que era más bien una referencia a Vaselina. Pero he de admitir que muy personalmente, estos no me gustaron tanto, no porque no me gusten los musicales, sino porque los sentí menos experimentales que otros episodios artísticos anteriores, y bueno, sí, también porque no me gusta mucho cuando solo canten más en vez de hablar. Pero se les salva, porque uno es caótico, junto a la batalla final con el hámster gigante, y el segundo por lo bonito de ver un poco más del ship de 3 y 4, aunque no fuera el enfoque principal. Otro episodio que me gustó, es Matador, en donde 4 participa como torero en una arena, solo que en vez de ser toros, son adultos, con alto homenaje a ese corto de los Looney Tunes, en el que Box es torero por cierto, pero es algo que hasta el propio sector B les parece incorrecto, ya que aunque luchen con adultos malos, ellos tampoco les harían cosas tales como atraparlos y sobrecargarlos de cafeína como se ve en el episodio, aunque a 4 esto le vale, pero no es hasta cuando él le toca enfrentarse a su propio padre, y se entera de que todos los adultos ahí, eran padres que fueron engañados para entrar a un seminario de ser mejores padres para sus hijos, y luego hacerles todas esas cosas feas al punto de ser capaces de atacar a sus propios hijos, lo que hace a 4 cambiar su opinión acerca del deporte, y sin mentir, la situación entera da penita, más la parte donde 4 está cara a cara con su padre al verlo en ese estado, por lo poco normal que es ver a 4 mostrar sentimientos sensibles a otros, pero lo bueno es que tiene un bonito final, y recuerden chavos, las corridas de toros reales también están muy mal. Otro buen episodio que es más divertido y loco, es Juego, en el que un mago poderoso del quemado, reta a alguien mejor que él en el juego, y aunque parezca ser 4 en un inicio, termina siendo su propio hermano menor, así dándonos una de las peleas más épicas e increíbles que hay de la ficción. También la temporada destaca por sus episodios de doble duración, siendo 4, ya que el primero, es Piscina, que va de que gracias a un portal de la piscina de 4, 1 y Lizzie entran a una dimensión negativa a la suya, en donde los KND, llamados como DNK, son los que obligan a los niños a ser infelices trabajando para los adultos, habiendo hasta una versión buena de padre y los de la otra cuadra que los ayudan, y un sector B totalmente opuestos a los originales, y un 4 malvado con barba que los lidera, hasta que el original se los enfrenta a todos, y se papea a base de palabras a su contraparte, que él no necesita de secuaces para que lo ayuden, y por cierto, aunque les había dicho antes que tengo un problema con el acento a veces fresón de 1, para su versión negativa, le queda buenísimo, al ser bien patética y débil. O sea, ¿cómo te explico? O sea, yo sería líder si yo quisiera. O sea, cómprate un bosque y piérdete. El segundo episodio es Goma, en el que se realiza una llantatón para ganarse el pastel de los de la otra cuadra, mientras que 2 trata de competir con una vieja llanta de su padre, revelando un poco más de su relación con él, aunque no aparezca en la serie, para que al final todo resultase en una trampa de padre para atrapar a los niños, y literalmente convertirlos en el pastel, dentro de un molde gigante para mezclarlos, un plan que en retrospectiva, es definitivamente el más sádico de padre,
pero al final, Tosh termina venciéndolo con su llanta, y aunque no ganó la llantatón, sí ganó con el propósito de que esa llanta serviría para salvar algún día a todos los niños, como quiso su padre. El tercer episodio, Guerra, trata de lo que parece ser un día totalmente nevado y normal, hasta que Jimmy, nuevamente aparece, y con un plan malvado, arruina el día, mientras que en el proceso, casi todo parodia y homenajea a Star Wars, y al final, se nos revela que el motivo por el cual Jimmy traicionó a los niños de la escuela, era porque quería bajarle la novia al pelón, impresionándola con esas cosas, pero al final trata de obligar a Lizzie a ser su novia, con el mismo casco de novio que usó la misma Lizzie en 1, a máxima potencia, lo cual, al chile si se lo merecía, de igual, derrota a Jimmy, y la escuela se queda sin presidente de cuarto grado, un episodio que a decir verdad, no lo considero tan épico como debería, personalmente, pero está bueno, y entretenido. Para acabar, está Mauricio, posiblemente uno de los mejores episodios de toda la serie, ya que Mauricio, conocido como número 9, prometió buscar y destruir el origen de la varicela, provocada por los adolescentes, pero cuando lamentablemente ya es adolescente, le toca ser desmantelado, lo que entristece a 5, y la pone a pensar de qué sirve ser un agente de la KND, si al final, siempre crecerás, y serás un adolescente, borrándote tus recuerdos de la niñez, pero no es hasta el final del episodio, que con una 5 dándose por rendida de ser una agente de la KND, porque sabe que ya no le falta mucho para ser adolescente. Como sorpresa agradable, Mauricio le revela de que él seguía siendo un agente, explicándole que los mejores agentes podían mantener sus recuerdos intactos e infiltrarse entre los adolescentes y adultos para pasar información a la KND, siendo un gran secreto que pocos saben, lo que hace a 5 devolverle la esperanza de seguir siendo un agente, con un final que nos da a entender de que allí afuera hay más agentes así, y muy posiblemente, pero nada confirmado, es que también lo haya en adultos. La quinta temporada sigue manteniéndose con buenos episodios entretenidos, junto a cosillas interesantes, como revelarnos de que número 86 es la mismísima hija del señor jefe, saber un poco más de la infancia de 3, y de su primer simio arcoiris, y el regreso de la enfermera Claiborne, dándole por fin su lección. Y otro episodio de 5, en el que vuelve a aparecer Heinrich, siendo este parodia a la película de los Piratas del Caribe y la maldición de la Perla Negra, episodio que ganó también un premio, pero de nuevo, lo más destacable son sus episodios de doble duración, que son 4, el primero siendo Malicia, un especial de Navidad, en el que literalmente parodian a los X-Men, y a los Cuatro Fantásticos, y un poquitín al Grinch. El segundo, es Elecciones, donde después de lo ocurrido en Guerra, y que la escuela ya no tenga presidente de cuarto grado, número 1 quiere ser candidato al puesto, pero resulta que los de la otra cuadra fueron selectos para él, lo que claramente es un plan malvado de ellos para causar desgracia a los alumnos entre sí, culminando en un enfrentamiento entre los niños de primaria, con los adolescentes de secundaria, en una persecución llena de acción en bicicletas bastante buena, y pese a que uno fue el héroe que acabó con todo el rollo, al final, el presidente nuevo terminó siendo el niño nuevo. El tercer episodio es Receta, donde un niño llamado número siglo XIX, del siglo XIX, valga la redundancia, que quedó congelado durante muchos años a causa de una trampa de helado al intentar obtener la receta de un pastel de la bisabuela de padre, es encontrado y reanimado, pero resulta ser tremendo machista. ¡Eso no! ¿Desde cuándo hay niñas en los chicos del barrio? Y eso que junto a la 86, que tiene objetivo de desmantelarlo a lo largo del episodio, al tener técnicamente muchísimos años, irónicamente, tanto la misándrica y como el machista, se terminan enamorando, aunque al final, 86 sí lo desmantela, y todo lo demás va de que padre quiere la receta del pastel de su bisabuela, mientras hace un pastel gigante en el espacio para sus hijos a lo Star Wars, pero obviamente, sus planes fracasan otra vez, y aunque realmente no es un episodio tan épico como otros mencionados, está entretenido y llega a aportar un poco más al lore de la serie, pero el cuarto y último episodio de la temporada, Traes, es mejor, ya que va de que 362, siendo la líder suprema, se siente cansada del puesto, y por ello, realiza un juego de tocalas, en el que el último operativo en ser tocado antes de que acabe un tiempo específico, se convierte en el nuevo líder supremo, pero inesperadamente, el nuevo a cargo de ello, es el mismísimo padre, y esto porque debido a lo ocurrido en graduación, cuando Tommy tuvo que registrar a padre como operativo en el módulo, para convertirlo en animal y salvar a todos, al ser un operativo registrado, los niños no pueden anteponerse a eso, y deben respetar las normas, siendo irónico que lo que Tommy hizo para salvarlos, sea lo mismo que los condenaría en un futuro también. Aún así lo sigo queriendo. Pero gracias a las motivaciones de número 1 hacia 362, para motivarla a no rendirse a su puesto, y ser responsable de este, que son momentos que entablan una buena relación entre los dos, y aunque tal vez no sea tan fan del shipping, al chile, uno estaba mejor con ella que con Lizzie, igual, al final 362 se enfrenta a padre. Y vuelve a ser la líder, siendo un buen cierre de temporada.
Pero antes de hablar de la última y sexta temporada, hay que hablar del episodio libro, que fue producido para esta, pero fue emitido antes de acabar la quinta temporada, que va de que uno y su padre viajan a Inglaterra, y uno tiene que evitar que unos güeyes le roben un libro que este mismo posee, siendo un episodio que está bueno, pero lo importante es el hecho de que acá mencionan un libro legendario del KND, que jamás se había mencionado antes, pero que fue encontrado por un tal número 0. Una cosa que me hace recordar de que ya es hora de hablar, lo que posiblemente sea el punto más alto de toda la serie, siendo ni más ni menos que Operación 0. Uf, ¿qué decir de esta película? Sabes que estará bastante buena y épica cuando oyes estos diálogos tan solo en sus primeros minutos. Yo soy los chicos del barrio. Más esta recomposición épica del tema de la serie. Y la trama es más grande que el episodio promedio, ofreciendo varias cosas, como el origen de la séptima era del KND, que fue iniciada por el mismísimo número 0, un niño que gracias al libro legendario de historias del KND, logró derrotar a un ente poderoso y maligno que esclavizaba a los niños, siendo este llamado abuelo, quien resulta ser el padre de padre, pero al recuperar sus recuerdos con el módulo recomisionador del KND, este vuelve a ser malvado y poderoso, convirtiendo a todos los adultos y niños por igual, en zombies ancianos aterradores por todo el mundo, con diseños que en serio, me parecen durísimos, especialmente el Denton. Aún así, toda la ocasión es un verdadero conflicto mayor que se debe tomar más en serio, aunque tenga uno que otro momento chistoso. O que no te esperarías, como cuando finalmente, 3 y 4 se iban a besar, pero resulta que ella ya se había convertido en una zombie anciana también. Y o sea, si está bien jajajas el momento, pero no manches, eso es literalmente pedofilia, gerontofilia y necrofilia a la vez. Por otro lado, también habrán tremendos plot twists, desde revelar que el padre de uno es el mismísimo número 0, que padre es su hermano, lo que lo hace el tío de uno, y por último, que los de la otra cuadra, resultaron ser siempre un sector desaparecido llamado el sector Z, que se había mencionado al inicio de la película, y todo lo demás en resumen, son buenos momentos de pelea, y momentos épicos como este. Eres 0 comparado conmigo. Puede ser, pero mi hijo es el número 1. Siendo cosas que nos hacen dar cuenta de lo tremendo que evolucionó la serie para este punto, la cual inició con simples tramas algo tontas sobre 5 niños, haciendo misiones no tan increíbles, a literalmente pasar a los mismos a hacer caer la mendiga base lunar directo al ente más poderoso de toda la serie, que al ser derrotado, todo vuelve a la normalidad, ofreciéndonos uno de los momentos, o si no el más, emocional de toda la serie. Me habría encantado vivir millones de aventuras con el fabuloso 1 y su equipo, pero yo ya no soy ningún niño. Soy un adulto y necesito concluir la misión más importante de mi vida. Ser un buen padre para mi hijo. Y dime, ¿qué pasa por aquí, campeón? No, papá. Solo jugaba con un viejo amigo. Siendo un bonito mensaje que muestra que tal vez crecer realmente no sea tan malo si eres un buen adulto que toma responsabilidades como el padre de uno, y para dar un gran cierre a la peli, estos son los últimos diálogos. Solo unas cuantas palabras. Somos los chicos del barrio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En conclusión, y sin miedo a equivocarme, me atrevo a decir que es hasta la mejor película basada en una serie de toda Cartoon Network, y aunque tenga sus cositas criticables, como lo de apenas mencionar el legendario libro del KND en un episodio antes, y al sector Z, solo en esta película, siendo elementos que si hubiesen sido mencionados ya desde mucho antes en la serie, hubieran tenido más impacto, y que padre no se hubiese acobardado frente al abuelo, cuando parecía ya no tenerle más miedo, y nos diera una pelea más épica que la que ya tuvimos. Aún así, sigue siendo una muy buena película, hasta disfrutable aún si no has visto la serie, o varios de sus episodios con anterioridad, y por cierto, esta película fue nominada a un premio. La
La sexta y última temporada, sin decir mucho, es buena, aún manteniendo sólida la narrativa, pero acá, no les voy a mentir, casi igual que la previa a esta, siento que no es tan buena a diferencia de las anteriores, ya que acá, siento que las tramas son un poquitín menos creativas, con episodios que no gustan tanto, o no son tan memorables, como Recreo, en el que se descubre que en la escuela hay fuentes de aceite para ensalada, y el director de la escuela Vinagretti, abusa literalmente de los niños al ponerlos a trabajar para extraer ese aceite y venderlo, sin faltar otra vez la Lizzie interponiendo todo un plan para detener eso, por otra cita que quiere junto a uno, con su molesta personalidad, y aunque indirectamente termina con los planes del director, es un episodio que aunque no sea malo o terrible, es el que menos me gusta de toda la serie, hasta su episodio contraparte, Hamster, que parodia a Tom y Jerry, está más entretenido. Ah, y también ese episodio de Espinaca, en el que salvo una curiosa referencia, al grupo británico comédico de culto Monty Python. Nobody ever expects the Spinach Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Es un episodio que tampoco es gran cosa, pero ojo, no me malentiendan, para nada quiero decir que esta sea una mala temporada, menos una decadencia para la serie, ya que no hay flanderizaciones notables en los personajes, sino que uno después de ver episodios antes que dejaron la vara bastante alta, en especial Zero, estos últimos episodios se sienten algo débiles en comparación, incluso diría que las dos primeras temporadas están un poco mejores, pese a ser más simples y random. Pero aún así, vale la pena, ya que tiene sus buenos episodios, y esta termina los mini arcos de 5, como tarea, en el que por fin tanto 4 como 5, se enfrentan por última vez a la loba perro que comía sus tareas, junto a la profesora y al grupo que mandaba, con la razón de que gracias a un collar, que le dio su ex esposo molesto, los convertía en esas criaturas, y Caramelo, en el que por fin, se revela lo que sucedió entre Heinrich y 5, dándose finalmente el perdón y las paces, con el tremendo plot twist final, de que Heinrich, siempre fue una niña todo este tiempo. Y no olvidar sus episodios un poco más fuera de la continuidad, como el último artístico, Feria, que es de mis favoritos, en el que simplemente los científicos y operativos del KND muestran sus inventos para ganarla, a través de sketches y momentos entretenidos, que sí se sienten experimentales, junto al capítulo no artístico que le continúa, Escondite, en el que ponen a dos junto a los del sector A, que son un grupo Amish sin tecnología, y pese a ser muy simple en trama, me dieron bastante gracia sus momentos. Camper de los chicos del barrio, cuate. Sorprendente carreta aerodinámica movida por perro entrenado que es remenso. Pero lo verdaderamente importante obviamente, son sus episodios de doble duración, que son hasta 5, siendo el primero seguro, que va de este tipo, que literalmente tiene la voz de Like Anijote. ¡Prudenbot maestro! ¡Nunca me hagas esto! Queriendo seguridad para todos los niños, y al ser básicamente millonario, este se hace unos robots gigantescos de seguridad, para evitar que los niños se lastimen, siendo estos básicamente parodias a los centinelas de los X-Men, pero al final estos se descontrolan, mientras que por otro lado, gracias a que 4 perdió una competencia de romper grietas con el trasero desde gran altura, este se molesta con su hermano Joey porque lo distrajo, gritándole o despreciándolo por ser un bebé, pero no es hasta el final, que cuando parece que el robot jefe lastimó de verdad a Joey, cosa en contra de sus reglas, este termina explotando y acabando el lío, mientras que 4 aunque ganó la competencia, eso no le importa porque llora al creer que Joey se lastimó de verdad, pero al final, todo fue justamente un plan de él, lo que molesta a 4 posteriormente. Y pese a ello, demuestra como 4 aún siendo de carácter duro, realmente se preocupa por su familia, o a las personas que quiere. El segundo episodio, y uno de los mejores en general tanto de la temporada y de la serie, es Presidente, en donde uno despierta como un adulto, y todos los demás lo son también, siendo el presidente del país, al cual le obligan firmar una ley para eliminar a los KND para siempre, pero este se niega claramente al saber que todo eso no es su realidad, y escapa, culminando todo en una transformación bien random de uno convirtiéndose en el Hulk. ¡Hulk tiene más tiempo en pantalla! Pero al final resulta que todo fue un sueño, y eso se debió, para dar comienzo a una de las mayores intrigantes de la temporada que poco a poco se nos revelará, ya que 2 figuras misteriosas aparecen, diciendo de que le habían colocado esa corona de control de Chester a uno, como una prueba para ver si él, aún siendo adulto, seguía siendo leal al KND. El tercer episodio, Bicicleta, es simplemente un capítulo en el que la vieja bicicleta de 2, ahora controlada por Tommy, se vuelve mala atropellando a los demás operativos a su paso, volviéndose gigante al final, un episodio que aunque siento que no es demasiado especial, está bueno igual. El cuarto episodio, Novia, es básicamente uno teniendo el dilema de si elegir y ser fiel a su novia Lizzie, durante la boda de su hermana.
por sobre sus deberes con la KND, más con la reciente mención por parte de 362, de la existencia de un grupo de niños traidores llamada la Célula Rebelde, que quiere deshacerse de todos los adultos y adolescentes, sean buenos o malos. Pero cosas locas pasan, como de que la casa del árbol del sector B cobra conciencia, y le confiesa a uno de que está enamorada de él, lo que culmina en que Lizzie finalmente se da cuenta de que la relación de ambos jamás funcionó. Al fin se dio cuenta. Debido a que uno siempre le fue más leal al KND que a ella, pese a que esta vez él la eligió antes de su deber, causando así su ruptura hacia él, dejando al pobre adolorido. Y aunque al chile, qué bueno que eso pasó, porque ella era muy tóxica para él, y que a mi punto de vista, ponerse mal por esas cosas para mí me parece un poco innecesario, porque al final siempre habrá más peces en el mar. Aún así, compadezco de él, pero lo importante es que otra vez salen las figuras misteriosas, diciendo de que él ya está listo. Llegando al quinto y último episodio de doble duración, a su vez, el antepenúltimo de toda la serie, que es sin dudas de los mejores, tratado, se les avisa a todos en la KND, que tanto niños como adolescentes, harán una tregua de paz al ser ambos jóvenes, pero Chad discute con Número Infinito, el diplomático encargado de hacer que la tregua sea exitosa, y que por cosas, hacen que tanto uno como Chad sean arrestados por falsas intenciones de arruinar el tratado, y escapen como fugitivos, mientras discuten sobre sus diferencias de bandos, para que al final el tratado resultara ser una trampa de los adolescentes para dejarlos sordos, culminando en un clímax bastante bueno, en el que todos luchan, mientras que el escenario se desmorona, terminando con Uno y Chad cara a cara, para demostrar quién es el mejor, contrastando así un flashback del pasado que se mostró al inicio del capítulo, en el que Chad era mejor que Uno, pero ahora, los papeles se han invertido, con este tremendo momento que lo demuestra. ¡Tú eras el mejor que había! ¡Aún lo soy! ¡No! ¡Ya no lo eres! Y lo que pudo terminar en masacre para Chad por parte de Uno, te termina golpeando en la cara, por el plot twist de que él, siempre siguió siendo un agente del KND, pero encubierto, revelando además de que la Célula Rebelde, siempre fue una tapadera para ocultar algo más grande que la propia KND, que ni siquiera 362 sabía, y lo molesto que estaba porque escogieron a Uno, y no a él, terminando así el episodio con la intriga de qué es lo que quería decir Chad con eso. Pero finalmente, esto se nos revelará en el último episodio de todos. ¡Pero! Antes de hablar del final, no debo olvidar mencionar el crossover con Billy y Mandy, o mejor dicho, Pig conociendo Pig. Simplemente, un crossover que existe no más porque tanto Tom Warburton como Maxwell Atoms eran amiguis. Y porque ambas series ya estaban terminando en su producción, que va, de que por otra de las tarugadas de Billy de nuevo, este llama a los KND para resolver su problema, y número 2 a 5, deciden llevárselo, mientras uno fingirá ser Billy para que nadie se dé cuenta de su ausencia, mientras que los demás, al ser llamados para otra misión en contra de los de la otra cuadra, con una máquina para clonar más niños encantadores como ellos, Billy viene y la friega, ocasionando la creación de una fusión con la hoz de puro hueso, y los de la otra cuadra, llamada la muerte de la otra cuadra, mientras que Mandy al no creerle a uno de que es Billy, preguntando dónde está, porque no aguanta no tener a su terroncito de azúcar a su lado, le saca toda la información sobre la KND, y con ello, Mandy aprovecha ventaja para intentar gobernar el mundo con la organización, fingiendo ser Uno, para así deshacerse de número 5, haciéndoles creer que está loca, y después deshacerse fuera de pantalla a 362, para ser la nueva líder suprema. Atrapan a Uno y a Puro para encerrarlos, pero 5 los rescata. ¿Y qué le pasó a esa calaca? ¿Que ya no les dan de comer a los prisioneros aquí? Uno y Puro unen fuerzas para derrotar a la muerte de la otra cuadra, mientras que Mandy y su robot, a propósito, se fusionan con la muerte para ser más poderosa, pero no es hasta que llega el padre de Billy de la nada a papearse la muerte por sus pantalones, cosa que no es muy chiflada, teniendo en cuenta lo poderoso que es él en la serie original. Y con esa ventaja Uno y Puro derrotan la muerte, todos felices, hasta que Mandy escapa, el papá de Billy viniendo a regañar a Uno creyendo que es Billy, y fin. Siendo un crossover, que pese a que su trama no será demasiado la gran cosa, está entretenido, pero como opinión impopular, es que fuera de la nostalgia, el crossover no es tan bueno realmente, ya que el ritmo se siente un poco rápido, debido a cosas o escenas que se sienten ausentes para aportar su desarrollo, como la de Mandy deshaciéndose de 362, tal como ella menciona, para no solo verla a ella como líder directamente de una escena a otra, algo que se pudo haber corregido, si el episodio no durase como 20 minutos, y fuese más como unos 40 como en los crossovers de Jimmy y Timmy, así
así como lo fuera de personaje que se sienten varios de los de KND, pese a ser un episodio justamente producido para esta, y no de Billy y Mandy como para ello, debido a que no me creo eso de que 362 tan fácilmente crea que Mandy es 1, o sea, eso sí me lo esperaría de 4 y un poco de 3, pero no de ella, ya que ha demostrado ser muy inteligente como para caer en eso, y no falta mencionar el problema del doblaje que afecta al menos aquí en Latam, por parte de los personajes de Billy y Mandy, con cambios de voces que no cuajan mucho, especialmente la de Billy, que lo hace sonar más irritante y molesto. Y eso fue porque el estudio de doblaje de KND no es el mismo de Billy y Mandy, ya que al parecer no tenían a los actores originales de ella en su momento para el especial, pero aún así, el doblaje no arruina la experiencia, además de que puedo hacer esto. ¡Oye! ¡El de los pantalones de payaso! Gracias a la magia de Puro Hueso, yo hice que esa mierda fuera posible. En conclusión, pese a sus defectos, sigue siendo un crossover que cumple su objetivo de ver una interacción bastante curiosa y entretenida de dos series bastante distintas, sin pretender a más. Hijo, esa niña sí que está loca. Intenta estar con ella en el mismo programa todos los días. Hasta con muchas referencias a otras series del canal. Oigan, no son las chicas superpoderosas. Y sin pelos en la lengua, es hasta mejor que Crossover Nexus, pero aún así, es una bonita carta de despedida para ambas series que ya daban o dieron su final en su producción. Y no olvidemos tampoco de que 3 aparece de forma muy random en la peli de Billy y Mandy. Ahora también podré recolectar las almas de los adultos y hacer este despiadado trabajo con una cuchilla de frío acero. ¡Sí! ¡Será muy divertido! Ahora sí, hablando ya del final de la serie, con el especial / película de media hora, relato, simplemente es una cosa. Ya que al inicio, un tipo random logra recuperar las memorias de ni más ni menos que los número 2 a 5 adultos, donde por cierto, 3 y 4 si están casados. ¿Te importa si mejor abrazas a tu esposa en lugar de la mía? Y cuentan la historia de su última misión junto a uno, siendo otra de evitar que los de la otra cuadra coman su pastel de cumpleaños, pero al fallar nuevamente, 362 decide sacar a su sector de las misiones del pastel, porque casi nunca lograron conseguirlo en una sola pieza, reemplazándolos con su hermano 363 con su sector W, lo que causa que uno se desanime por ello, y cuando entran a la casa del árbol, solo para descubrir que los de la otra cuadra estaban ahí, y los atrapan para que ellos vean cómo se comen el pastel como película, pero resulta que el pastel no estaba ahí, y era número 74.239, para avisarles de que lo habían tomado como premio, para una prueba en el parque de ir al baño de los simios arcoiris, invitando a muchas caras conocidas, y villanos de la serie, para recolectar objetos y ganar los suficientes puntos para el pastel, conllevando a secuencias de varias referencias a episodios de la serie, lo que para mí, es una especie de recompensa, ir entendiéndolos al ya haberlos visto todos a este punto, y eso simplemente me encanta, mientras que uno, aún todavía desanimado por el hecho de sentirse ya viejo, junto a su equipo, para las misiones de pastel, incluyendo las ganas de rendirse de ellas en general, siendo algo que no es propio de él, Shinko le hace recobrar de que eso no importa, ya que habrán otras misiones, y lo que importa, es que aún así fallen en ellas, seguirán estando unidos como equipo, y amigos. Y como último objeto valioso para los puntos, es la mismísima pipa de padre, y al ser tan peligroso deben tener cuidado, pero debido a la rabieta fácil de 363 cuando lo tocan, este termina despertando a padre, pero el sector B sin miedo, deciden enfrentárselo, casi tan igual como en el episodio Crecimiento. ¡Chicos del barrio, a sus posiciones! 5, 4, 3, 2, 1. chicos del barrio a sus posiciones. 5, 4, 3, 2, 1. Y con padre derrotado, el sector B le da ventaja a uno de continuar y ganar él solo la prueba, pero los de la otra cuadra se llevan la pipa, desarrollando así el gran último enfrentamiento hacia ellos, pero lo que parece ser el final de todo, se rompe, cuando uno dice esto épicamente. Los chicos del barrio jamás terminarán. Y así, los de la otra cuadra, fueron vencidos por última vez. Uno recuperó la pipa, y gana el evento, pero lo que no se esperaba, es que 274 se lo llevase a otra parte, siendo ni más ni menos, que la estación de la gran nave galáctica de los chicos del barrio.
y entonces, ellos revelan que le echaban un ojo a Migue, para ser selecto a operativo de los KND galácticos, y que solo uno de cada planeta podía serlo, lo cual uno acepta, pero tristemente, se entera de que jamás volverá a ver a sus seres queridos, al estar ocupado en ese puesto, pero al menos, le dan la oportunidad de despedirse de sus padres, incluso recobrándoles sus memorias como agentes, algo que da bastante lástima, más con lo de la relación de uno y de su padre después de Zero, y varios episodios antes, junto a su madre, que aunque no saliese tanto, duele también verlo, pero el detonante verdadero, es cuando se tiene que despedir de sus amigos, siendo la escena más triste de toda la serie, dejando a cargo a Cinco como la nueva líder del sector, junto con un poderoso y valioso mensaje, de que si ellos aunque nunca se vuelvan a ver, no recuerden haber estado juntos, tengan más de 100 años de edad, ellos seguirán siendo niños de corazón, concluyendo así, su admirable y triste adiós. Terminando el episodio con la revelación, de que el tipo que les recobró la mente al sector B adulto, era padre con un CGI de 3 pesos. Pero lo importante, es que al final, se nos aclara de que uno después de tantos años, finalmente regresó. Nos veremos en la base lunar, ¿cierto? Oh, y número 1. Bienvenido. Fin de la transmisión. Para luego culminar con unos increíbles créditos, que repasan todos los episodios de la serie en segundos, haciéndonos recordar el increíble lapso de 6 años que tuvo esta serie, para un punto, en el que muchos de los que seguramente vieron la serie desde su inicio a fin, ya eran adolescentes, o incluso adultos, haciendo que lo último que aparezca en los créditos, te golpee en el alma. Sigan siendo niños. Y así, es como se hace un gran final, aunque tal vez con sus fallitas, como lo de 362 tratando medio mal a uno, pese a que este lo había apoyado mucho antes, o que pueda sentirse algo apresurado, eso no hará olvidar el mensaje del mismo, que ya habíamos visto antes en la serie, que crecer no es malo, y que nunca dejes de ser ese niño que alguna vez fuiste, porque si no, te volverás en un amargado, que odia a otros niños, o la vida en general, como si nunca hubieses sido uno alguna vez, siendo esta la etapa más bonita de todas, que cuando la pierdes sin darte cuenta, te duele. Pero aclaro, no quiero generalizar o idealizar que todas las infancias fueron así todo el tiempo, o nunca, por ciertos motivos personales, ni que tampoco seguir siendo niño de corazón, signifique volverte una especie de mendigo manchil que se la pasa subiendo vídeos de X personajes castigado todo el día, hechos en KineMaster en vez de ponerse a chambear. Sino de saber tomar las responsabilidades, pero tratar de ser feliz como un niño, y ser positivo ante los problemas aun si son difíciles, siendo un mensaje, que no en muchas otras caricaturas se suele tomar en cuenta, y que por ello más gente necesita escuchar, bueno, con excepción de Gumball. Durante tu niñez, todo es como magia. La vida después la verás complicada. Podemos disfrutar de ser niños y gozar. Mientras todavía hay tiempo, se debe aprovechar. Pero dejando de lado todo el mensaje bonito, volviendo a cómo me siento con respecto al final, y cómo me dejo un tremendo vacío después de verlo, por ciertas cosas e incógnitas que me hubiera gustado ver o resolverse, como saber el origen de muchos de los villanos y adultos de la serie, o incluso de la propia Sector B, encontrar el modo de hacer que los de la otra cuadra volvieran a ser el Sector Z, y desenmarañar totalmente el origen de la KND como tal, porque el episodio archivo, contradice mucho en realidad, y para ello, tal vez hubiera estado bueno una sola temporada más, para desarrollar esas ideas. Pero saben, estuvo bien que la serie duró lo que tenía que durar, y así no sufría una ligera decadencia más en sus últimos episodios como otras del canal en su momento, teniendo un final apropiado, siendo mucho peor que nunca lo tuviese como otras, pero igual, el anhelo de que la serie volviese algún día, por parte de muchos, estaba allí, y eso se demostró cuando en 2015, el mismísimo Tom Warburton, junto a varios del equipo original, hicieron un experimento ARG, con un piloto de prueba de la GKND, en el que uno tendría que decidir si destruir a todo su planeta para deshacerse de todos los adultos, incluyendo a los niños, y a sus amigos por igual, para serle fiel a la GKND, o no hacerlo, y posiblemente, esto conllevaría a un final definitivo, en el que tanto niños, como adultos y adolescentes, se enfrentasen a la GKND, y así llegar a una paz en el que todas las edades, se den cuenta de que pueden coexistir sin problemas, pero lamentablemente, y pese a que Cartoon Network se vio esta propuesta, no la aceptó, tal vez por el hecho de que ya tenían encargados los reboots de Ben 10, y el megabasurón del de las chicas superpoderosas. En ese entonces, pero solo es una suposición.
Aún así, tanto Tom como los fans desde entonces no han perdido la esperanza de que algún día el proyecto se le dé luz verde y este aclare muchas cosas, siendo una de ellas mostradas en uno de sus cortos, en donde la mismísima Lizzie siempre fue una alienígena todo este tiempo, lo cual lo cambia todo, dándonos a entender de que ella siempre actuó de ese modo hacia uno, para probarlo y ver las habilidades que tenía este para la GKND, y que ésta hasta haya indirectamente ayudado con sus misiones a propósito, con falsa ignorancia en ellas, y que muy posiblemente, ella sí amó a uno en verdad, pero por su trabajo, terminó siendo lo que ella fue, siendo algo que si se hubiese explorado en el dicho reboot, podía haber sido una tremenda redención para Lizzie como personaje, no para quedarse con él, claramente, pero sí para que al menos, esta se disculpase con este, pero ni modo, solo podemos decir, que el abuelo Max estaría orgulloso de uno, y que número 3 dice una palabrota en este corto. Pero aunque me encantaría que la serie regresase de este modo, o como una nueva película, ya con solo saber de que uno siempre volvió a ver a sus amigos al final de la original, me conformo con ello. Pero hipotéticamente, su regreso podría funcionar, y atraer tanto a fans nuevos como viejos, porque en retrospectiva, estamos hablando de una de las series, que tiene bastante trasfondo, y construcción de mundo más creativos que hay, cosa que otras series de la actualidad hacen, y aunque no sea como la primera de ese estilo, sí fue de las primeras en hacerlo, más al haber salido en un tiempo, en donde las caricaturas eran más episódicas, considerándola hasta adelantada para su época en ese aspecto. Pero la verdad, si de haber salido hoy en día, no sería lo mismo, y no lo digo por esas jaladas de típico señor senil que se anda quejando de que no le metan cosas walkie-talkie, o lo que sea a todo, sino, porque en esta era, en donde todo es más masificado gracias al internet, esta dependería mucho de los fans, al punto de que harían malas decisiones, que podrían arruinar parcial o totalmente el show. Y a decir verdad, KND hasta la siento un poco menos pesada o alargada a diferencia de otras, como las últimas temporadas de Hora de Aventura, ya que el encanto de esta, es que pese a ser cronológica, esta a veces te recuerda que, no todas las caricaturas siempre tienen que ser tan complejas para ser buenas, aunque no me sorprendería, que ese hubiese sido el caso con KND en su época, y por ello, hay más gente que hoy en día recuerde más las otras series de Cartoon Network de ese entonces, que esta, por ser un poco más de estarle al pendiente para entenderla mejor, pero claro, sin desmeditar ninguna de esas, porque aunque me encantaría imponerles a todos mi opinión de que KND es la mejor serie de toda Cartoon Network aunque no lo quieran, al final, cada quien tiene su serie favorita, aun si no sea gran cosa, pero en mi caso, KND, tal vez no todos sus episodios serán épicos, con mensajes que te cambien la vida o algo así, con unos sintiéndose como relleno, y otros que simplemente no me gustaban tanto, aún así, es una serie que mínimo merece más aprecio, y que objetivamente, debería estar considerada siempre en top 10 mejores series del canal, y el que piense que es mala, o con una premisa ridícula en el mal sentido, incluyéndome también a Clarence quizás, tiene todo el derecho de irse ahora y alejarse de mi canal para siempre, ya que KND demuestra ser más que solo esa serie que dice, niños God y adultos ZZZ, sino, una representación genial de lo que fue la niñez, a través de la imaginación y creatividad que conllevaba, ya que como dijo uno, Sabes que no puedo dejar pasar esta oportunidad, Abby. Eres un niño solo una vez, ¿cierto? y por ello, si de casualidad eres un niño viendo esto, y obviamente sigues en esa etapa, aprovéchala al máximo si puedes, y no la desperdicies, y que no te metas a Discord o a Twitter a temprana edad por favor. Siendo eso algo, que marcó un legado para aquellos que la vieron en su momento, incluso después, por muchas cosas que salieron de ella, desde cómics que se lanzaban antes y después de la serie, videojuegos, mercancía, apariciones crossovers, como Fusion Fall, Punch Time Explosion, OK Joe, y el de Yellowstone, aunque en este solo sean unos tinches penejes mudos, pero al menos tenemos a villanos conservándoles la esencia. Vámonos que ya va a empezar la novela del sol, papelón. ¡Ah, canijote! Chicos del barrio azul. ¡Ay, no me vayas a aplastar o ya no hago la caricatura! Así como Cartoon Network, aún los recuerda. Demostrando lo lejos que llegó esta serie, y dudo que todo esto hubiera sido posible, si Kenny y Chimpy, hubiese sido aceptado en primer lugar. ¡Tranquilo! ¡Ay, Miguel! ¡Me está llenando de un líquido que huele chistoso! En conclusión, KND definitivamente fue una gran serie, tanto por sus personajes, animación, doblaje, premisa y construcción de mundo, que si bien, tal vez pudo haber explotado y aprovechado un poco mejor algunos conceptos y cositas, definitivamente, sería de esas series que me encantaría borrármelas de la memoria, solo para poder disfrutarlas como si fuese la primera vez, ya que he de admitir en lo personal, que al verla como 3 veces completa ya a este punto, algunas cosas tal vez ya no me entusiasman tanto como antes, especialmente cuando me acuerdo haber tenido una hiperfijación bien bestia a esta hace mucho tiempo,
pero aún así, les sigo teniendo cierta afición. Y apuesto que por allí, hay más que les encante casi tanto como yo, o más, porque en serio, no quiero sentirme como la única persona que le sigue importando esta franquicia en pleno 2025. Y ya con todos los puntos esclarecidos, por ello, mi calificación a esta serie es un 9.4 peluches de 2 de 10, y aunque quería profundizar un poco más en algunos episodios que me gustan, y otras cositas de la serie, creo que ya he hablado lo suficiente, o porque se me olvidaron, y serán para otra ocasión en que vuelva a hablar de la serie. Y aunque les haya repasado bastante de esta, lo mejor es siempre verla como se debe, y si por de casualidad son de los pocos que no han visto la serie, pero tienen ganas de verla, si tienen dinero pueden verla oficialmente por HBO Max. Así es como voy acabando con uno de los videos que más tenía ganas de hacer desde años, y que ya se la saben. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal, comentarlo, compartirlo, y todo ese spam genérico que dicen los demás tutubers al terminar. Y ya sin más que decir. Tienen que prometerme una cosa, que nunca van a crecer aunque tengan 100 años de edad y no recuerden nada de cuando estuvimos juntos. Seguirán siendo niños de corazón, ¿verdad? ¿Quién está conmigo? 5, 4, 3, 2, 1. Chicos del barrio. Adiós. A fin de la reseña. Well, let them mean right. Why don't you need a right? The picking through the garbage behind my favorite restaurant, y'all. The sick pale, the same as oh, I don't know what in the hell they want. Well, let them mean right.